Hola, hola, ¿me escuchan? Estamos en el episodio de prueba. Kingston Ureña, estás por aquí, qué maravilla. No sean mala onda, ya saben cuáles son las reglas de clase de Zoom, las deben de conocer muy bien. Y entonces, no sean mala onda, prendan sus cámaras, canijos, para ver quién está haciendo otras actividades, ¿no? Ya sabes, el que está jugando con el hijo y tiene la puerta abierta. Doctor Amaranto, qué gusto, qué felicidad verlo. Doctor, un Ah, qué buenas gusto me da tardes. verlo, ¿no? Muchas, muchas, muchas gracias. Qué bueno que se quedó. Olga Margarita, ¿sabes? Hay algunos que no conozco, hay unos que conozco bien, pero otros que no conozco tanto. Entonces, les voy a decir a los que ya conozco y yo se los presento. Aquí arriba tenemos a Daniel Ibarra y a su esposa. Ellos, una es así tal para cual, ginecóloga, ella, levanta la mano la ginecóloga. Y el otro, pues el otro le cacha a los chamaquitos y entonces ahí está, negocio redondo. ¿Ustedes creen que se enamoraron por amor? No, no, no es amor, se llama matrimonio por conveniencia, ¿no? Está bien. En Estados Unidos es muy, muy claro, ¿no? Está padre, ¿no? Para tener la visa, te enamoras de una chava y listo. Y después, ¿a quién más conozco? Conozco a Kingston, que no tiene video, que está aquí abajo. Él es oftalmólogo. Conozco a la doctora Olivia también es ginecóloga, levanta la mano, ¿no? La doctora Olivia es súper buena. Tengo aquí a Armando. Armando, ¿tú eres ginecólogo? No, tú eres Sí, doctor, soy ginecólogo. ginecólogo, pero le gustan los números, aunque usted no lo Sí. crea. Y aquí abajo tengo a Giselle. Giselle es súper, súper, súper duper. Ella es como oncóloga, oncóloga, ginecóloga, o algo así, ¿no? Sí, Sí. es correcto. Bueno, algo así. Entonces, esos son los que me sé. Me falta Olga Margarita Rodríguez. Olga Margarita, cuéntame. Olga, bueno, Olga, Ya, todavía no tienes. hola. Sí, adelante, Olguita. Yo soy médico radiólogo. Estoy en la 47. Estábamos en el grupo de la Clínica 28 y pues acá estamos. Es radióloga, pero vean que no brilla. ¿Vean? O sea, vean el contraste, ¿no? ¿No? Es como Como el buena ginecólogo que radióloga no le estoy gustan ya en las la mujeres, oscuridad. no, mujeres, ¿no? No, por ejemplo. Ok, muy bien. Y después tengo al doctor Manuel Casas, doctor. No, no funciona el micrófono del doctor Manuel Casas. Aquí Marquito. estoy. Ok, venga. Sí, ortopedista, traumatólogo, ortopedista pediatra de Lomas Verdes. Súper. Marco Figueroa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Otorrinolaringólogo del Hospital General de Zona 76. Súper, Marco. A este sí lo conozco. Arge también la conozco, es ginecóloga. Carla SR, no. Hola, Carla. soy Carla Sánchez, soy gineco de la Gineco 4. También conozco a Carla, claro. Sí. Sí, así es. Guadalupe Velázquez. Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Velázquez, soy enfermera, estuve en el grupo de la Clínica 28 y pues aquí estamos. Padrísimo, bienvenida, bienvenidísima. Gracias. Creo, me falta Kingston, que es el que tiene cara de niño aquí. Kingston, aunque no lo crean, está a punto de cumplir sus 15 años, ¿no? ¿No? Hoy son tus 15 años, ¿verdad? O algo así, pero ya es Sí, oftalmólogo, ¿no? Entonces, sí. ya tiene ahí sus publicaciones y todo, ¿no? Patricio Devois, Abdul. Dabou, oui, très bien. Comment t'appelles, Patrice? C'est bien? Es Dabdub el apellido. Soy ortopedista con especialidad en cirugía de columna y estuve ahí en la 28 también en la propedéutica. Súper. Ned Dávila. Hola, soy oftalmo del Hospital de la Ceguera y también estuve en el grupo de la 28. Perfectamente bien. Bueno, ok, la materia, bueno, yo soy, para los que no me conocen, yo soy Rodolfo Rivas, ¿no? Para servirles. Y voy a ser su guía en este viaje. El viaje que vamos a hacer, lo vamos a hacer a través de este libro, que de hoy en adelante le llamaremos la Biblia. Entonces, este libro, ¿no? Se llama Clinical Epidemiology. Como ya se murió el doctor Feinstein, nos permitió hacerle copias, entonces ya está en su Google Drive, ¿no? Ya lo tienen arriba en su Drive y todo.
para aquel que no lo quiera ni siquiera buscar en internet, ¿no? ¿No? El libro, ya sabes, ¿no, Kingston? Es gratis y todo, pero no lo quieren bajar, pero bueno, ya se los pasamos nosotros. Y les diseñé un pequeño paseo para empezar a ahondar en estos temas de metodología. Ustedes ya tomaron el curso propedéutico, entonces como ya tomaron el curso propedéutico, pues están muy adelantados ya en la parte de metodología, entonces aquí vamos a plantear, tengo algunos planteamientos en donde lo que me gustaría que pasara es que ustedes hicieran reflexiones. Entonces, sin más, lo que les voy a enseñar es cómo van a hacer las tareas. ¿Les parece bien? Entonces, las tareas están en un formato que se llama Google Classroom. Entonces, me voy a ir aquí a Google. Y si ven mi YouPorn, no vayan a pensar mal de mí. Es de mi hijo, ¿no? No es mío, yo no veo esas cosas, ¿no? Y entonces aquí se van aquí aquí, entran a Google Classroom. Sci-Hub. Sci-Hub, no, es de mi hijo. No, es de mi hijo. Ah, Sci-Hub, ya. Sci-Hub también es mío. Y entonces, creo fervientemente en esta mujer que amo con locura y pasión terrenal. Es mi novia. Ahorita les voy a presentar a mi novia. Aquí está mi novia. Ay, no aparece aquí mi novia. Bueno, por ahí está mi novia. Entonces, ella tiene el propósito de publicar todo y quitar hacer que la investigación llegue a quien tenga que llegar. Entonces, yo comparto con ella las ideas, pero yo creo que nosotros no deberíamos de prestarnos. Entonces, por eso creo yo que debemos de publicar en lugares donde sean gratuitos. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es mi forma de ver la vida. Entonces, estamos aquí en Google Classroom. Ya les mandé la entrada. Todos ya tienen la entrada de Google Classroom. ¿Sí? Ya lo único que tienen que hacer es darle a entrar. Entonces, nosotros somos estos de aquí, metodología de la UMF 28. ¿Sí? Y ya tenemos nuestra primera clase, trabajo de clase. Lo primero que tienen que hacer en el primer trabajo de clase es responder esta pregunta, que son, ¿cuáles son los temas que les interesaría más? Ahí hay que escribir de manera libre cuáles son los temas de metodología que más les interesan. Después vamos a tener esta introducción, este trabajo de introducción. Para el trabajo de introducción que tenemos es leer el capítulo 1 y 2 del libro del Dr. Feinstein, que está aquí abajo, que ya está aquí como PDF, ¿no? Entonces, en este capítulo 1 y 2 del Dr. Feinstein es la introducción y es el paso de los clínicos a la ciencia, de los clínicos a las matemáticas. Y entonces, aquí lo que quiero que hagan es que cuenten ustedes cómo ha sido su migración de la práctica clínica a la epidemiología clínica en diapositivas. Y deben de agregar ejemplos y de cómo este conocimiento de los métodos puede ayudar a sus pacientes a la atención en forma individual. ¿Ok? También aquí me gustaría que pusieran cuáles son los retos científicos más importantes a los cuales tienen ustedes en su práctica clínica, ¿no? Entonces, ¿qué retos tienen? Digamos, imagínense que son ortopedistas y llegan a platicar con su colega ortopedista y platicando con el compañero ortopedista, él empieza a platicar sobre reducción absoluta de riesgo o sobre intervalos de confianza o sobre estadística bayesiana. Y entonces el cuate que está enfrente de ti, o sea, se queda el otro así. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me dijiste? Eso puede ser un reto. Eso ha sido un reto en mi práctica clínica, ¿no? Y entonces, a mí me gustaría que hicieran una presentación después de la lectura de estos 2 capítulos que son geniales y nos digan cuáles son sus retos científicos en su práctica clínica más importantes. Después, quiero que mencionen cuál es la taxonomía de la investigación médica que más se acerca a su práctica clínica habitual. Obviamente que para eso van a tener que irse al capítulo número 2 del libro de Feinstein, que está aquí abajo, y en el capítulo número 2 van a tener que leer primero qué demonios es eso de la taxonomía, ¿no? Nunca había oído esa palabra de taxonomía, ¿no? Entonces, para aquella persona que ni siquiera sé que
que tiene un lenguaje muy vago, ¿no? Entonces van a tener que leerlo. Todos saben inglés, ¿verdad? Sí, qué bueno, porque el libro está en inglés. Entonces, van a leer la taxonomía y van a decir cuál es la que más se adapta a su medio. Y después van a anexar artículos que ilustren estos resultados que están poniendo. Y aquí ya tenemos la primera mujer que sabe utilizar Google, Zoom, que es levantar la mano. Adelante. Hola. La primera pregunta no alcancé me agarraste, no alcancé a copiarla. No te preocupes de la tarea. Está en Google Classroom. Está ahí Ok, en Google. todo va a estar ahí. Todo va a estar ahí. Okay. ¿Sí? Todo va a estar en Google Classroom. ¿Ok? Entonces aquí está la primera pregunta, que cuáles son los temas que te interesaría abordar. Por si hay algún tema que les interese a ustedes y a mí, no, y a mí me valga gorro, pues igual ni modo, me va a tener que aguantar y hacer lo que ustedes quieran. Porque aquí yo soy su servidor, yo quiero ser su facilitador de conocimiento. ¿Sí? ¿Hasta aquí va bien? Sí, la presentación también viene explicada en el Google Classroom. Así es. Aquí viene la explicación como tal. Listo. Perfecto. Y ahora les quiero presentar cuál es la guía de evaluación. Le doy doble clic aquí a la guía de evaluación y dice, bueno, si yo tengo de estos cuates que hacen diapositivas que tienen más de 7 renglones, les voy a bajar 10 puntos. Es decir, en sus presentaciones no quiero que se haga copy-paste o que escriben ahí los formatos como tal, sino lo que yo espero es que vayan poniendo ejemplos de artículos, de monitos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces deben de prominar imágenes de artículos, copy-paste de los artículos para que podamos ver las tablas o que podamos ver algunos resultados que ejemplifiquen lo que ustedes están hablando, ¿sí? Y listo. Y a esto le llamaré que si está muy llena, o sea, su formato es muy malo o no tiene citas, o sea, o no están citando a quien deben de citar, es decir, están plagiando la información, entonces en ese caso va a ser menos 10 puntos, ¿sí? Si tienen faltas de ortografía, ¿qué creen que va a pasar? Con 5 faltas de ortografía que yo encuentre, ¿qué creen que va a pasar? Estimada Giselita. Repetir. Vas a disociar. Se va a distociar y les voy a bajar otros 10 puntos. Si nada más hicieron copy-paste y no utilizaron el cerebro, es decir, si pusieron la taxonomía de Feinstein es, ¿no? Tiene que ver con los diseños metodológicos, los diseños, ¿no? Y no utilizan su cerebro y nada más hicieron un efecto de traducción, como si estuvieran en la residencia. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Les voy a bajar otros 10 puntos, ¿ok? Lo menos que pueden sacar en su tarea es 80 puntos. O sea, ya más de 80 ya, o sea, si la mandan a tiempo, van a sacar 80 puntos si lo hacen todo mal, ¿no? Está bien, para que sigan adelante. Y ahora, si quieren mejorar su calificación, ¿qué van a hacer, estimados amigos? Si quieren mejorar su investigación, deben de tener un perro. Si no tienen perro, no. Todos aquellos que no tengan perros y gatos en su casa, olvídense de esta materia. Deben de tener perros y gatos, ¿no? Para ser felices. La felicidad es tener perros y gatos. ¿Ok? Para subir su calificación, como está puesto aquí, si ponen una palabra en náhuatl, por ejemplo, C, que es igual a 1, los voy a subir 5 puntos. 5 puntitos. Si ponen una historia de mexicas, tiene que ser de mexicas porque yo soy mexica, entonces no vale que pongan historias de mayas, de peruanos, nada. Tiene que ser mexicas porque estamos en México, ¿sí? Entonces pueden ponerle historia de cómo fue México, Tenochtitlán, etcétera, etcétera. Si es así, a eso le vamos a llamar el postre. Ese postre tendrá que ver algo con lo que pusieron. ¿Se entiende? ¿Sí? Estimado Kingston, ¿nos podrías hacer un resumen de cómo van a ser las tareas? Sí, Ofo. Venga. Pues esta primera tarea tenemos que hacer las diapositivas bien, no más de 7 renglones, que tengan buenas imágenes y tablas predominantemente.
hay que poner bien las citas y sobre todo hay que escribir sin falta de ortografía. Si hacemos las cosas mal, pues nos vas a penalizar con 10 puntitos. Tabla. Y al final tabla. de la tarea podemos poner opcionalmente el postre, que es como un agregado cultural en Exacto. el que hay que poner, bueno, tú dices que para esta clase hay que poner una historia de mexicas, entonces pues hay que buscar una historia de mexica. ¿Cómo qué ¿No? podrías Pero poner? oye, puede ser, te voy a preguntar, ¿puede ser, por ejemplo, alguna pintura o algo de algún autor mexicano o No. nos vamos a buscar historias así, Sí, leyendas? me puedes poner la historia de las canicas, ¿no? Entonces me Ok. dices, canica viene de canica. Aquí estoy. Y es el juego que jugaban los niños aztecas en la época de no sé qué. Ok. Lo que no se vale que pongan es que se metan a Google y pongan copy-paste y le pongan los colores, ¿no? Y no hagan nada más que poner, sino tiene que ser algo propio. ¿Sale? Pueden poner ahí, por ejemplo, una palabra, taco. ¿Qué significa taco? Sergio, tú sabes lo que son los tacos, ¿no? No, Sergio no ha probado tacos porque es ginecólogo. Los ginecólogos, ellos comen puras. ¿Sí? No, sí, he probado los ¿Sabes los tacos. tacos? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué significa la palabra taco? No sé. Esa puede ser tu primera palabra. ¿Sí? Ok. Y por ejemplo, Argelia puede poner la palabra México. ¿Qué significa la palabra México? A ver, un ginecólogo. México. México, sí. ¿Alguien es de aquí de México o estoy alucinando? Ombligo del mundo. Entonces, el ombligo del mundo, Viene de México. pero vas a tener que poner qué significa México, porque no es ombligo del mundo. El ombligo de la El luna. ombligo de la luna. Entonces me van a poner mezcli, luna, ich, ombligo, lugar. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? O van a poner Coyoacán, Coyotl, coyote, can, lugar de los coyotes. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, lo que vamos a hacer es buscar palabras. Puede ser Iztapalapa, puede ser Iztaccíhuatl, puede ser algo que tenga que ver con los huesos, ¿no? Que pongan cómo se dice hueso en náhuatl. No sé, no soy ortopedista, pero los ortopedistas deben de saber. O qué significa amaranto, por ejemplo, puede ser, alguien lo puede decir, ¿no? Puede mencionar qué es, ¿sí? O qué significa Acapulco, ¿no? Hay millones, ¿no? ¿Qué significa Cihuatanejo, ¿no? Así pueden ir poniendo las palabras. Ok. ¿Hasta aquí queda claro? Sí. ¿Sí? Ok, pues vamos a empezar esta clase con las primeras preguntas que hay aquí, que dicen, bueno, en los primeros capítulos del libro del Dr. Feinstein, habla de cómo los epidemiólogos del siglo XIX, los médicos del siglo XIX, empezaron a ver que medir y empezar a medir los desenlaces de su época podía ayudar muchísimo, ¿no? Y entonces, en esas mediciones es que ellos empezaron a ver cómo los números les podían ayudar, ¿no? Entonces, eso viene aquí ¿están viendo el libro? ¿Sí? Entonces, Sí. ok, y entonces lo que vamos a leer va a ser, obviamente, el 1 y el 2. Aquí no viene, pero bueno, es el 1 y el 2. Yo les diría que lean el prólogo. El prólogo es magnífico. El prólogo es una obra de arte. Es algo para enamorarse de la medicina. Si no están enamorados de la medicina, este no es ningún lugar para ustedes. Aquí es para enamorarse completamente de la medicina. Y entonces aquí habla de cómo fue construyendo a lo largo del tiempo este gran libro que se llama Clinical Epidemiology, ¿no? Y entonces, ya después de que lean el prólogo, ese lo pueden leer en una sentadilla, ¿no? O sea, mientras están haciendo su ejercicio de la mañana, ¿no? Pueden leer su prólogo, ¿no? Y después, va a ser lo primero que vamos a ver. Él habla en este capítulo cómo los epidemiólogos migraron a la práctica clínica. Como un epidemiólogo como Gattel empieza a ver que estas metodologías que él utilizaba pueden ser apropiadas para el tratamiento de un solo paciente. Y entonces
él muestra aquí la epidemiología de la palabra epidemiología clínica, ¿no? Que lo muestra en esta parte aquí. ¿Ya los perdí? Hola, hola. ¿Están No, aquí yo aquí conmigo? sigo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, perdón. Es que los vi que se dejaron de mover. ¿Sí? Entonces, va narrando cómo es que fue esta anécdota. Yo lo que quiero es que ustedes narren cómo ha sido su paso del pediatra que daba calificaciones de Apgar. No sé, Daniel, si tú todavía das calificaciones de Apgar. Las invento. Las inventas. ¿Por qué las sigues inventando? ¿Por qué no afrontas que es una mentira colosal? ¿Cuál es la razón por la cual no te enfrentas en o sea, ya que entendiste de dónde viene, ya que comprendiste que fue una invención de Virginia Apgar, ¿no? Ya que entendiste todo eso, que no hay ni siquiera manera de que sea reproducible, ¿cuál es la razón por la cual tú no has emigrado a decir, señorita, no le voy a dar el Apgar porque eso no sirve? Porque me corren, pero evidentemente ¿Te corren? ¿Quién te corre? El uso pues, te llaman la atención de que no llenas el certificado, lo necesitan para registrar al niño. Pero si, digamos que el que uso es el de los 5 minutos, ¿no? Y para criterio de asfixia nada más. Sí, pero sigues poniéndolo en los datos, lo sigue estando el 99% de los niños que he recibido en mi vida tienen 8-9. Sí. Bueno, voy a hacer la misma pregunta de la migración, porque esta es la parte formal que quiero que quede en sus diapositivas como ejemplo, ¿no? Un ejemplo que yo le pongo a los ginecólogos es, ¿por qué siguen mandando mastografías? ¿Cuál es la razón por la cual alguien manda mastografías? O sea, si hay suficientes estudios que demuestra que no nada más no ayuda, sino que ocasiona más mal que bien. O sea, ocasiona más sobrediagnóstico, ocasiona más dificultades para las señoras y ocasiona más daño. Sergio, ¿tú por qué crees que un ginecólogo sigue mandando mastografías? Por ejemplo, en esta migración que estamos hablando, la migración de los números. Ajá. Yo creo que mucho es porque en algún momento de la formación se dijo que tenías que hacerla cada año. Y si no existe un proceso de educación continua, pues se quedan con ese concepto con el que se formaron en cualquier momento de la historia y solo repiten esos procesos. O sea, hay muchas cosas que han cambiado y muchos ginecólogos se quedan, yo creo que muchos médicos se quedan en esos procesos porque ya no leen, porque no se actualizan y lo hacen por costumbre, nada más, lo cual no lo justifica. Eso es lo que quiero que ustedes piensen. ¿Cuál es lo que no han migrado? O sea, ¿en dónde están en este proceso de migración del proceso científico como tal, de que todas las cuestiones que vayan haciendo logren tener background científico? Y cómo no es fácil, ¿no? O sea, yo les quiero decir que yo como Daniel, yo sigo poniendo Apgar y me vale gorro. O sea, me dicen, ¿cuánto es de Apgar, doctor? Al minuto, 8, 9, 9, 9, depende de dónde nazca, ¿no? Y digo 9-9 para que los ginecólogos me sigan invitando a las cesáreas, porque si yo hago una broma y le digo al ginecólogo que salió 7-9, el otro se voltea y dice, ¿no? Ya no me invita jamás a una cesárea, Daniel, y ya no tendría cómo llevar un bocado de boca a mi casa, Sergio. ¿Ves qué difícil es? En mi migración de médico clínico a médico científico, entonces tengo un camino muy largo. Tengo un camino en donde yo tengo que parecer. Otro ejemplo, ¿por qué usan bata? ¿Alguien de aquí usa bata todavía? Sí, Giselita. No, ay, sí prende tu micrófono. ¿Yo? Sí. Ok. No, ahorita no, desde que empezó la pandemia no. Ok, pero antes de la pandemia. Es un fomite. ¿Antes de la pandemia? Solamente en el consultorio, no salía al supermercado con ella. ¿Pero por qué lo usabas en el consultorio? Pues, bueno, ¿Sirve en de el algo? hospital. Pues no, pero es parte del uniforme. Pero ¿Parte de no cuál sirve uniforme? de algo. ¿De qué me nuestro hablas? uniforme. ¿De qué me estás Del hablando? uniforme. ¿De cuál uniforme? ¿De qué me hablas? Me estás diciendo que
el IMSS te pide un uniforme porque estás equivocada. Yo trabajo en el IMSS. Tu contrato colectivo de trabajo no dice que debes de utilizar uniforme todo el tiempo. Sí. No dice. Pero nosotros no lo ponemos por gusto. Sí. ¿No? A veces, yo he visto, púchale, yo he visto unas chamaconas que salen hasta el hotel de paso con su, ¿no? Y salen con su pinche bata para todos lados. Los del infantil, Daniel, ¿no? Afuera de los tacos, ¿cómo están? En la parrilla sucia. En ortopedia, ¿no has visto los ortopedistas cómo van? Hasta van a dar una conferencia y se ponen bata. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es la razón por la cual hacemos eso? ¿Por qué no hemos migrado, Manuel? ¿Qué piensas? ¿Por qué ha pasado en esta migración de lo que sabemos que es cierto, pero no lo hacemos porque, ay, me gusta la bata, está chida, no me gusta la corbata, está bien mona? ¿Por qué no lo hacemos, Manuel? ¿Sí me escuchan? Sí, venga. Se evidenciaron muchas ideas cuando lo estabas explicando. Hay un libro de ética médica muy viejito que se llama En la Salle, en donde explica el significado de la bata. Y habla moralmente de lo que es la pureza y lo que el médico representa ante sus pacientes. Pero eso ya tiene muchos años, y te soy honesto, yo en el consultorio no uso bata. Hay quien me lo ha criticado. Y de alguna otra manera, a nivel institucional, pues es parte, hasta estas épocas de la pandemia, del uniforme. E incluso se nos ha criticado de andar en piso con uniforme quirúrgico. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. En el ejemplo que pusiste de la mastografía, se me vino a la mente a mí un claro ejemplo en los ortopedistas, y a lo mejor el doctor Dardu no me va a dejar mentir. Cuando un paciente llega con un cuadro de lumbalgia, te viene pidiendo una imagen radiográfica para ver qué tiene. Cuando estoy seguro que de 100 casos, a lo mejor en 3 o en 4 sería lo indicado, porque la clínica que nosotros podemos hacer en la exploración física puede ser suficiente para no necesitar una imagen radiográfica en ese momento. A lo mejor somos partícipes o somos cómplices de una ideología que de alguna manera genera intereses, ¿cómo se llama? Mutuos, porque si el paciente no sale con su radiografía en la mano, pues entonces el doctor es muy malo porque no le pidió la radiografía. Y el concepto es muy claro, ¿no? O sea, el paciente venía por su radiografía. Y eventualmente hasta se curan en cuanto les toman uno la radiografía y les dice que no tiene nada. No tienes nada en la estructura esquelética de la columna, y lo que tienes es un muy buen esguince lumbar, en donde ligamentos y músculos están participando y se encuentra atrapado el nervio, alguna de las raíces del plexo sacro que integran el nervio ciático, ¿no? Oye, ¿y tú crees, por ejemplo, que si tuvieras, digamos, a un paciente con una inteligencia normal, ¿no? Y tú le dijeras todo esto que me estás diciendo, ¿tú crees que el paciente le diría, ¿sabe qué? Que está usted tirando su dinero a la basura? O que en mi institución, por ejemplo, yo trabajo en el IMSS, ¿no? En mi institución, el que yo haga eso, no lo pago yo de mi bolsa, ¿eh? El que yo le pida una placa de rayos X a un paciente que tuvo un traumatismo de cráneo, no lo paga el paciente, lo pagan todos ustedes. Entonces, verle la cara a todos ustedes, que es robo, es una migración, es un cambio de pensamiento. Kingston Ureña. No te escuchas. Tienes que prender el micrófono. ¿Ya? Sí, sí, ahora sí. Estaba diciendo que tanto los pacientes como los médicos tenemos como también cierto vicio por exigir, cumplir expectativas. A mí me ha pasado que cuando estoy en la consulta, los pacientes casi ya saben qué es lo que quieren de medicamento, ¿no? Y si no les llenas una receta con 7, 8 cosas, eres un mal médico, ¿no? Como tú decías. O sea, si no le pides la radiografía, es un mal médico. Igual aquí sí me ha pasado. O sea,
doctor, y no me va a mandar el antibiótico, y no me va a mandar esto, no me va a mandar el otro. Entonces, pues sí es difícil, ¿no? Luego de explicarles que para qué les mandas cosas que no les van a funcionar. Y, por ejemplo, por lo menos en mi área, en oftalmo, sí es bien común que los pacientes llegan con problemas de que les pican los ojos, les arden los ojos, y muchas veces lo único que necesitan es hacer una higiene más profunda, y muchas veces les cuesta entender eso, y pues, si no les das la receta con algo que se lleven a su casa, pues los atendiste mal. Y se entiende, Olivia, se entiende qué es esta migración de esta persona que yo era antes, de entender los modelos bivariados, de entender, de aprender qué es eso de la probabilidad, entender qué son los intervalos de confianza del 95, entender cuáles son las diferencias entre un estudio transversal y un estudio longitudinal, y cuáles son las posibilidades de sesgos, y cómo eso me va cambiando o no. ¿O crees tú que el saber más no cambia a las personas? Es decir, yo sé que no sirven las mastografías, yo sé que hago más daño, ya leí el artículo, ya leí todas las posibilidades bayesianas que hay al respecto, y no hay un artículo, hay 20 artículos, y no cambio. O sea, ¿tú crees que sí cambies? O sea, ¿tú crees que sí puede haber una migración en este grupo hacia allá, hacia mejorar, quizás? Bueno, yo sí considero que sí debe de haber un cambio. ¿Por qué? Porque si para empezar nosotros somos los médicos y no comprendemos al 100% qué beneficio o qué efecto adverso puede tener un estudio, un medicamento, pues obviamente no podemos transmitirlo y explicarlo a un paciente. Y culturalmente nosotros hacemos lo que hace el de al lado, ¿no? O lo que hace la institución, o lo que hace mi compañero, mi antecesor o mi maestro. Claro, como manada, exactamente. O sea, porque todavía somos estos animalitos que andamos en manada, que damos Apgar, que hacemos lo que los demás hacen, ¿no? Entonces, ese es el animal que tenemos nosotros, ¿no? Entonces pero después nos volvemos como... La pregunta de Olivia es, ¿tú crees que si este animal aprende algunas herramientas, algunas cosas, pueda cambiar? ¿Puede ir en cambia contra su actitud. Sí, claro que va a cambiar su actitud y va a tener ya un pensamiento más crítico, ¿sí? Ya sus decisiones las va a hacer con un sustento más claro y con mayor seguridad de lo que está haciendo y de lo que está diciendo. Ok, Daniel Ibarra, ¿me podrías decir, ahorita que platicamos todo esto, qué vas a poner en tu diapositiva de la migración de Daniel, de ser un animalito del bosque a intentar ser un médico clínico? Y con clínico queremos decir aquella persona que toma decisiones a favor del paciente. Sí, nada más un pequeño comentario, por ejemplo, de lo del uniforme. Alguna vez leímos un ensayo chiquito donde ponían si cambiaba la percepción de los padres del pediatra vestido con corbata, bata, no sé qué, o con una playera de Piolín, ¿no? Y, o sea, como, ¿no? Y no había mayor diferencia. Y, por ejemplo, a mí como me tocó tener la jefatura de residentes en el infantil, yo estaba absolutamente en contra del blanco y del vestir de blanco y del hablarse de usted. A mí me tocó una época inicial donde no pasaba eso, ¿no? El hablarse de usted nunca, ¿no? Somos bastante pelados ahí. Pero a mí me tocó el ir de civil y yo creo que la percepción de los padres en el infantil de México a las 2 de la tarde, cuando ya no hay adscrits más que los asistentes de la dirección, era mucho más positiva, de sentir que a sus hijos los estaba tratando un montón de doctores, a cuando se ponen las jerarquías y los uniformes, donde cualquier papá analítico va a decir, híjole, ahorita hay puro estudiante, ¿no? Esa puede ser una buena razón. Y eso sería un ensayo bastante interesante, sí, que tendría que haber apertura, porque evidentemente la respuesta de las autoridades son la imagen del médico. No. En ese no hay vuelta de hoja, ¿eh? O sea, cuando tú dices la palabra político, es alguien que no piensa, es alguien que no tiene, o sea, es un ser sin pensamiento. O sea, voy a hacer algo político, puede ser saludar todos los días, ¿no? Pero, sí. Y la parte de la migración,
Exacto. ¿Qué vas a poner en tu diapositiva? Nos quedan 5 minutos y necesito que quede muy claro lo que quiero que quede en esa diapositiva. En esas diapositivas de mi migración. La migración de Daniel. Yo me dedico o sea, las cosas que más me gustan es la terapia intensiva y para cosas delicadas o de toma de decisiones siempre ha habido una pelea entre los epidemiólogos y los clínicos. Un ejemplo es el conducto arterioso, ¿no? Y que ahora está tan dividido que hay, ¿lo tratas o no lo tratas? Y ese dicotomizar a los pacientes, como tiene conducto o no tiene conducto, ha sido muy dañino. Y tan es así que llevamos 64 ensayos clínicos controlados que tienen muchos problemas y todavía no se ha hecho el ensayo definitivo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en las reuniones de los que hacen cosas un poquito más científicas, eso es lo que está pasando, ¿no? Llevamos 60 y tantos ensayos, pero no se ha hecho un ensayo bien, donde tú puedas aleatorizar al paciente y te comprometas con el desenlace. Entonces, por ejemplo, sacaron un ensayo de no tratar de no tratar contra tratar tempranamente. Y parecía que era más o menos lo mismo. Pero después se dieron cuenta que todos los que no enrolaron en el ensayo clínico, porque los tratantes dijeron, híjole, este bebé está muy enfermo, no lo voy a aleatorizar a tratar contra no tratar, lo voy a Esto tratar. de selección tienes que empezar a hablar con propiedad. Pero fueron más chiquitos y les fue mejor. Entonces, la migración yo sé que va a ser un proceso largo, pero es cómo voy a poder conciliar la evidencia con el de todos modos tener que tratar a un paciente grave todos los días, ¿no? Y que a veces la falta de evidencia no te puede paralizar a no tratar con... Claro. Sí, aquí lo que busco, estimada Ned Dávila, que nos quedan 3 minutos exactos, es quién era Ned Dávila antes de empezar a entender un poquito más, porque ya llevamos el propedéutico, entonces ya ahorita ya empiezan a ver la vida de otra manera, ya empiezan a abrir las antenitas, ¿no? Ya empiezan a tener más idea de lo que no saben incluso, ¿no? Entonces, ya tienen más idea de que quizás van a tener que entender qué es estadística bayesiana, quizás van a tener que entender qué son modelos multivariados, quizás vas a tener que entender que no puedes hablar así como estás hablando, Daniel, sino tendrías que decir, los ensayos clínicos tenían sesgo de selección, ¿no? Entonces tú podrías decir, no fueron incluidos los potenciales confusores. Entonces, más que contar la historia, que es la historia de todos los días, o sea, son las reuniones infinitas. A la hora que estamos viendo un congreso, son historias infinitas. No, pues es que en el cáncer de mama, yo he visto 3 pacientes que les hicieron la mastografía y lo encontraron. Y empiezan a hablar de historias, se empieza a hablar de la experiencia, pero no se habla de la ciencia, no se habla de un estudio. Entonces, ya estamos en el último minuto, qué lástima, es terrible, porque me encantaría que esta clase durara horas y horas y horas y años y años y años. ¿Tienen otra clase después de esta, verdad? ¿Sí? ¿Kingston? ¿Sí? A las 8. A las 8. Ah, a las 8. Entonces, ok, vamos a cortar y empezamos y nos volvemos a conectar. ¿Les parece bien? Sí. Porque me parece está muy interesante la plática y quiero que quede muy claro qué es lo que se está buscando. ¿Sale? Entonces, cortamos, corte. Estamos menos de 1 minuto y regresamos. Listo.